¿Qué tal están? Buenas noches. Hoy a nivel local comenzamos con una gran noticia para el desarrollo y el empleo de Burgos. A finales del próximo año, Bridgestone tendrá operativo uno de los mayores centros logísticos en Europa, un almacén de 43.000 metros cuadrados. La firma de neumáticos japonesa invertirá 36 millones de euros y contratará a medio centenar de trabajadores. A nivel regional, presentación del nuevo operativo antiincendios. Castilla y León contará el próximo año con un operativo durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Así lo ha presentado en las Cortes el presidente de la Junta, que ha hecho balance a petición propia de la temporada que acaba de terminar. Y a nivel nacional, ayer les contábamos que había acuerdo en el Gobierno de coalición para los presupuestos generales del Estado. Y hoy ha sido el día de las reacciones. La primera sesión de control al Gobierno, tras conocerse los presupuestos, ha pivotado sobre las cuentas. La oposición reprocha al Ejecutivo que esté ampliando el gasto por interés electoral. Sus presupuestos son puro cálculo electoral. Usted necesita el dinero, que es de todos los españoles, para comprar voluntades. Vamos a poner todos los recursos del Estado al servicio de la mayoría social y no al servicio de la minoría pudiente, que es lo que ustedes hicieron cuando gobernaban este país. No tiene derecho a hipotecar las próximas generaciones para pagar su campaña electoral. Que el Gobierno, por primera vez en años, está aportando recursos económicos al Fondo de Reserva, es decir, a la hucha de las pensiones para garantizar la sostenibilidad de las jubilaciones de hoy y de mañana. Y les presento ya a nuestros analistas de hoy. Comienzo por lo que es su nuevo fichaje. Cristina Alonso, muy buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Ella es catedrática de la Universidad de Burgos en máquinas y motores térmicos. Gracias, Cristina, por aceptar la invitación para que nos ilustres, nunca mejor dicho, en esta mesa sobre asuntos energéticos, que es lo que está de moda, por desgracia, claro. Bueno, pues gracias a vosotros por la invitación y espero ser de utilidad. Oye, muchos les extrañará lo de máquinas y motores térmicos. Bueno, en realidad ese es el área de conocimiento general de mi objeto de estudio, pero nosotros en lo que trabajamos es ingeniería energética. Pero bueno, tradicionalmente la termodinámica y la transmisión de calor se engloba en el área de conocimiento de máquinas y motores térmicos. Oye, seguro que vamos a aprender muchísimo contigo. A su lado se encuentra el economista y exconcejal del Ayuntamiento de Burgos, Salvador de Foronda. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Rafa? Un placer volver a verte otra vez, después de tanto tiempo, ¿no? Un nuevo fichaje que se junta con un veterano contertulio de... ¿Qué consejo le puedes dar a Cristina como contertulia? A Cristina, que diga siempre la verdad. Ya sabes que es lo que hay que decir siempre en estos casos, ¿no? Siempre la mentira te lleva a una disparidad de cuestiones que tú sabes muy bien que en la política es muy negativo. Oye, me parece un gran consejo porque tú le dices a ella que diga la verdad, se entiende que tú le aconsejas eso porque tú siempre dices la verdad. Cuéntame si quieres ser alcalde de Burgos. Yo, alcalde, si nadie me ha propuesto nada. Es no, decir, quiero decirte, te pregunto si tú quieres, no si te lo han propuesto. Vamos a ver, yo estoy dispuesto, estoy permanentemente en el partido, me fui en el 2019, sigo siendo y estando en el partido, siempre estoy y pienso en el partido y bueno, en lo que el partido decida en un momento determinado, yo siempre apoyaré. Y, o sea que estás abierto, ¿no? Estoy abierto a todo, a ir a cualquier sitio, pero bueno. ¿Crees que bueno, claro, a cualquier sitio. Es que dicen que igual a ti lo que más te apetece es ir por la lista del Congreso de los Diputados. A mí lo que más me apetece ahora actualmente es estar en mi despacho. Tengo un gran despacho, que es área global, ya lo voy a decir, donde tengo unos grandes socios. Dirijo 23 personas de un despacho y creo que ahí estoy estupendamente, ¿no? Y por lo demás no tengo más que decir. Es una cuestión de... la política es un lado, la vida profesional es otra. Yo creo que he aprendido mi vida profesional y la política es la que tiene que decir. Yo no me voy a postular nunca en un cargo público, que es lo que tengo muy claro. Pues es justamente lo que ha hecho la portavoz actual del PP, Carolina Blasco, que ya se ha postulado 2 veces, ¿eh? Bueno, quiero decirte, Rafa, que ella está ahí, lo vive, ella vive el día a día, se lleva las tortas y bueno, se ha postulado, entonces bueno, yo lo respeto y también es una cuestión lógica, tampoco hay que tomarlo en plan peyorativo ni mucho menos. Yo creo que todos estamos en un partido y que el partido es el que gana y creo que es la manera de decir las cosas, ¿no? Es así. Bien, pues también nos acompaña en esta mesa Félix Ángel García, que es el intendente jefe de la Policía Local de Burgos. Félix, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí como siempre. Hay muchos temas relacionados con la policía local que tenemos que tratar, ¿eh? Bien, encantado siempre de dar luz
y dar una explicación a las cosas que a veces no quedan claras o que merecen explicarlas, pues para que todo el mundo la conozca. Pues lo vamos a hacer enseguida. Te pido que aguantes aquí unos minutos para tratar unos temas de actualidad con ellos y ya vuelvo contigo. De acuerdo. Porque Vox sorprendía hace unas semanas, se lo contamos, con la propuesta de reabrir la central nuclear de Santa María de Garoña. Días después cambiaba los términos de la misma y lo que pedía era generar energía nuclear en el Valle de Tobalina. Teniendo nosotros hoy a Cristina, le preguntamos mejor que a nadie, ¿cómo ves este movimiento? ¿Ha habido un cambio de esa PNL, proposición no de ley, de una cosa a otra? Aún así, en los términos actuales, ¿lo ves viable, Cristina? No se trata ni de que sea viable ni de que sea posible. Algo que los políticos de este país tienen que aprender es que la política energética, nunca mejor dicho, no es un asunto de partido, es un asunto de país. Incluso me atrevería a avanzar que es un asunto que deberíamos contemplar a nivel europeo. No se construye una central nuclear o una central térmica o una central de biomasa en 2 años. Necesitamos una central nuclear, se construye en 15 años. Por mucho que ahora se empeñen en que hay desarrollos nuevos que tienen un tiempo de fabricación mucho menor, que son modulares, que son mucho más sencillos de construir, que pueden ir ampliándose a lo largo del tiempo, pero nos tenemos que dar cuenta de que la política energética es algo que requiere acuerdo, que requiere consenso, que nos pongamos todos de acuerdo, valga la redundancia, y que no se pueden dar bandazos. No se pueden dar bandazos porque es perjudicial para todos. Hay que plantearse cuáles son los objetivos, qué tipo de suministro queremos proporcionar, qué compromiso medioambiental tenemos para dar ese suministro. También es necesario que seamos capaces de reconocer que el suministro tiene que llegar a todo el mundo con unos precios asequibles, pero además con un compromiso medioambiental. Ajá. Entonces, ¿que puede ser viable una instalación nuclear? Pues podría ser viable, pero ahora mismo ¿interesa al país, a Europa, que se desarrollen nuevas centrales nucleares? A ver, ni me posiciono a favor ni me posiciono en contra. Todas las ofertas o todas las opciones de producción de energía están encima de la mesa y lo que hay que decidir es qué queremos hacer, pero no puede ser de hoy para mañana. Claro, pero aunque esa propuesta de Vox, desde luego, no tendría efecto a corto plazo para paliar o solucionar el problema del que adolecemos ahora mismo a nivel mundial, sí, como tú bien dices, 10-15 años vista, sí podría solucionar un problema futuro similar al que tenemos en la actualidad, ¿no? Y si se hubiera hecho 15 años atrás, ya podría solucionar el actual. Bueno, pero eso es algo que habrá que discutir entre los que están ahora mismo y los que vienen detrás. Y queremos comprometer el futuro de las siguientes generaciones con una energía de la que no sabemos qué vamos a hacer con los residuos. Lo mismo, lo que hay que promover es mucha más investigación, mucha más ciencia, mucha más técnica y sobre todo compromiso. Lo que no puede ser es de hoy para mañana las cosas, y hoy tenemos un problema con el gas en Rusia, cuando hace unos años se ha hecho la apuesta por el gas y resulta que lo vamos a solucionar con energía nuclear. Pues lo mismo no es la solución. Habrá que sentarse, planteárselo y decidir qué queremos para nosotros, pero también para las futuras generaciones. No, de entrada nos está saliendo bastante caro. Sí. Todo. Salvador. Fíjate, me traslado a un tema como un poco de economía, ¿no? Cuando en la vida política del día a día, se incide o actúan más los políticos que los economistas o los investigadores, mal va este país. No, quiero decirte que a la hora de hablar de las centrales nucleares lo que tienen que dejar es a los propios técnicos y la vida política mantenerse al margen, ¿no? Yo te puedo hablar que tiene que existir un mix de energía. Ese mix de energía, no sé si tiene que existir el carbón, no sé si se tienen que alargar de 60 a 80 años lo que es las centrales nucleares, no sé si tenemos que ir a ese modelo de energía nuclear que se tiene actualmente en el ejército, ¿no? Para el tema de submarinos, que son las pequeñas centrales nucleares de 200 megavatios, ¿no? En vez de los 400 que tenía lo que es Garoña. Entonces hay que hacer un planteamiento nuevo, sobre todo, luego ves sobre todo también lo que es el gas y sobre todo también lo que es el hidrógeno. Hay que construir un mix de energía que este país no tiene, y no nos olvidemos que las centrales nucleares
Fue una respuesta política, no se tiene en España, porque el tema cuando fue Lemóniz y cuando fue el asesinato de la gente que estaba en Lemóniz en aquellos años de ETA, en los años 80, ¿no? Y eso ha sido pues un poco una decisión política, también vuelvo a lo mismo, que no se tomó en su momento determinado, y estas son las consecuencias de que no tenemos definido lo que es. Ya que estamos hablando de esto, podríamos también hablar ahora del biogás. Le llaman la alternativa al gas natural. Es el combustible que se produce mediante la transformación de residuos orgánicos en energía. Es una fuente renovable con mucho potencial, pero aún incipiente en nuestro país. ¿Por qué, Cristina? Bueno, pues todavía la generación de biogás está en muchos sitios en fase de, digamos, todavía de investigación. Sí que hay plantas de biogás de residuos urbanos, de tema de purines, de residuos ganaderos, residuos agrícolas, pero bueno, tampoco es la panacea. No hay para cantidades tan sumamente grandes como para eliminar el aporte del gas natural con respecto a biogás. Bueno, son gases sintéticos que pueden tener una parte en el mix energético, pero desde luego no pueden sustituir. Que hay que fomentarlo, sí, porque además nos permiten eliminar residuos, con lo que cerramos un poco el círculo de qué hacemos con estos, muchas veces los residuos ganaderos, que son muy problemáticos para el medio ambiente, pero todo se puede utilizar, todo se puede investigar, pero todavía hay que mejorar mucho los procesos de fabricación de biogás. Vale, nos vamos ahora, si os parece, a la parte más práctica de la mesa. Seguimos hablando del gas y nos preguntamos qué es mejor, si acudir al mercado libre o regulado. Fíjate que llevamos meses ya con esta crisis energética y todavía encontramos muchas dudas sobre cómo proceder. Ahora mismo el mercado regulado está ofreciendo mejores precios que el mercado libre. Ahora mismo, hasta hace 2 días no era así. Teníamos unas ofertas en el mercado libre muy buenas y merecía la pena, pero claro, hay que tener en cuenta varias cosas. Lo primero, hay una serie de ventajas cuando tú estás en el mercado regulado, que es la posibilidad de acceder al bono social. Eso es una de las primeras cosas que la gente, cuando se plantea cómo hace el suministro energético en su casa, tiene que analizar. Yo tengo opción como familia a entrar a solicitar ese bono social, tanto del gas como de la luz, ¿eh? Estamos hablando de las dos posibilidades. Bueno, pues eso es lo primero. Tienes que cumplir una serie de requisitos en cuanto a renta, características de la familia, ingresos, todas estas cosas, pero solo lo puedes desde el mercado regulado. Cuando vas al mercado libre, pues había muchas posibilidades, mucha competencia entre empresas, pero claro, ¿ahora qué es lo que sucede? Pues tenemos que pagar el tope del gas. Tenemos la compensación, a las gasistas por el hecho de que toda la electricidad producida con gas no puedes pagarlo a más de, no me acuerdo el precio, sí, 50, hay un tope, a esa energía. Entonces eso tiene que compensarse de alguna manera, se compensa justamente ahí en ese mercado libre. Entonces, pues bueno, pues ahí hay una serie que ahora mismo el mercado regulado pues te está ofreciendo mejores precios. ¿Que mañana puede cambiar? Puede cambiar. Tampoco lo podemos decir así de antemano que esto sea pues una verdad absoluta, para nada. Pues el mercado va cambiando, pero que nos vamos a seguir dando sustos, seguro. ¿No? Todo el invierno va a ser un invierno muy duro y vamos a pagar por la electricidad y por el gas pues unos precios que no se habrán visto nunca. Y pensad, Salvador, que hasta hace muy pocos meses muchos no sabíamos ni qué tarifa teníamos en nuestro suministro. No lo sabíamos, no, pero fíjate, un poco al hilo de lo que dice Cristina, yo voy a ser claro, ¿no? Porque además nosotros llevamos varios proyectos, ¿no?, en el despacho, ¿no? Uno de ellos me ha hecho gracia cuando has hablado de la planta de Bristol. Eso lo hemos traído nosotros el despacho, un fondo de inversión que viene a través de Acolade, y en un momento determinado se iba para Valencia y Vitoria y lo trajimos aquí. Y tenemos otro proyecto que se va a desarrollar dentro de poco, y lo que sí que digo es que es un proyecto de hidrógeno, es un proyecto, y yo me iría a un tema mixto, ¿no? Un tema mixto sencillamente
porque todo aquello que se regula a través de la energía fotovoltaica se tiene que trabajar por las noches. Si tú no llegas a una regulación nocturna de lo cual es la tarifa y la disminuyes, entonces eso no es competencia, es decir, no entra dentro de los cánones de reducción de costes dentro de las empresas, ¿no? Por lo tanto, es una de las cuestiones que nosotros a través del despacho hemos presentado un debate en lo que es en el Congreso para que se debata y se reduzcan las tarifas nocturnas para aquellos que producen hidrógeno y viene la energía a través de la fotovoltaica. Entonces por la noche tienen que utilizar lo que es la energía eléctrica, y si la energía eléctrica no bajas las tarifas, entonces no entras en competencia para que sea rentable dentro de las industrias. Por lo tanto, yo creo que hay un tema mixto y para poderlo regular. Ahora que hablas de eso, Cristina, se envían muchos mensajes de que el futuro a corto plazo, en el caso de los vehículos, son los eléctricos, pero ¿cuánto tiempo puede ser esa tendencia? Porque decimos mucho en esta mesa que hay que estar siempre mirando al hidrógeno verde. Pues el tiempo lo decidirá Europa. Si Europa nos dice mañana que no se puede manejar uno con un coche diésel o con un coche de gasolina, pues está claro que la única opción va a ser un coche eléctrico. El coche eléctrico tienes dos posibilidades, o un coche enchufable directamente a red, porque los híbridos tampoco van a ser opción, y la otra opción es es un automóvil con hidrógeno, que también es un coche eléctrico, lo que pasa que la electricidad se produce a través de pilas de combustible dentro del propio automóvil, por lo tanto tienes que tener un depósito de hidrógeno, que es el que combinado con el oxígeno del aire pues nos produce la electricidad y los desechos, que son agua. ¿Y qué es mejor, según tú? ¿Qué es mejor? Ay, pues todo depende de lo que pueda suponer el tener un depósito de hidrógeno a alta presión en un automóvil que se está moviendo en una carretera a unas determinadas velocidades, la peligrosidad que pueda tener ese sistema, porque estamos hablando de un depósito de un gas inflamable que se está moviendo y a mucha velocidad. Pues cuando los sistemas estén bien desarrollados, ahora mismo ya tienes desarrollos ayer estuve leyendo los últimos desarrollos de Peugeot, por ejemplo, para las furgonetas de reparto, que te ponen una cosa híbrida con una pila de combustible, un motor eléctrico, pila de combustible y aparte también batería eléctrica, todo junto. Y dices, bueno, pues habrá que ver. Sí. Fíjate, añadiendo un poco lo que decía Cristina, yo sí que he visto los autobuses ya trabajando con hidrógeno, entonces tienen lo que es unas botellas enormes, la autonomía viene a ser ya de 200 kilómetros, no se han puesto en funcionamiento porque la situación que tienen de esas botellas, que son rígidas y alargadas, no dan el gálibo de las autovías, ¿no? Con lo cual, en el momento que eso se pueda confeccionar, eso saldrá adelante. Y también he visto ya una locomotora de tren ya actuando con hidrógeno, ¿no? Entonces el hidrógeno es realmente lo que es el futuro, y además yo creo que el que incida y genere hidrógeno aquí en España será el centro neurálgico de transporte, lo que es al centro de Europa, la parte de Alemania. Oye, está quedando una mesa muy pedagógica, algo que os agradezco enormemente, porque estáis hablando sobre todo vosotros bastante. Si me dejas a decir que traes a Cristina, bueno, lo habéis preparado. Me encanta ser tan didáctico siempre que se pueda. Por cierto, enseguida ha sido con vosotros, pero ya se lo hemos contado al principio, hoy también analizamos asuntos relacionados con la Policía Local de Burgos, y lo hacemos con su intendente jefe, Félix Ángel García. Buenas noches de nuevo, Félix. Gracias por seguir aquí. ¿Cuál es lo que más te preocupa ahora mismo como máximo responsable de la Policía Local? Ahora lo que más me preocupa está en ciernes una nueva organización de la Policía Local, con una gran apuesta que ha hecho ahora mismo el equipo de gobierno y el alcalde de cabeza para remozar. Se ha remozado la Policía Local con unas 70 compañeras que se han incorporado, y esto ha hecho que la visión de la policía haya que hacer una policía moderna. Y no estamos hablando de una policía moderna de 4 años que pueda durar una legislatura, sino de futuro. Y como bien ha dicho Cristina, hay que empezar por los cimientos y hay que empezar poco a poco, y ahora mismo esta apuesta que se ha hecho yo creo que va a ser el germen de una policía de futuro importante para Burgos, y espero, y esa es la apuesta que tengo con el resto de mis compañeros de equipo, que nunca hay que olvidar que somos un equipo de trabajo, que sea un referente en Castilla y León de trabajo. ¿Y eso en qué va a notar el ciudadano de a pie? ¿En qué lo va a notar? Pues va a notar
más presencia policial, que siempre estamos hablando de que las policías locales deben estar más cercanas al ciudadano, bajarse del vehículo, tener más relación, interactuar más con el ciudadano, con el comerciante. Vamos a apostar por esto, nos han dado ese encargo y hemos apostado por esto. Y luego, a la hora de acometer ciertos cometidos, valga también la redundancia en cuanto a seguridad ciudadana, pues también va a haber una presencia policial en unos entornos y en unas horas importantes de número de policías para poder actuar con garantías, tanto para la actuación de los policías como para el ciudadano. Perfecto, bueno, pues bienvenidos a ese planteamiento, que cuanto antes lo notemos nosotros en las calles como ciudadanos mejor. Pero hay un asunto que me preocupa muchísimo, imagino que a vosotros también, Félix, que es relacionado con los recientes y cada vez más numerosos atropellos, ¿no?, que estamos registrando en la capital y muchas veces en pasos de peatones. ¿Cuál es el problema? Bueno, primero, no son tantos los atropellos, lo que pasa que a lo mejor los medios de comunicación, primero, y nosotros después, que explicamos un poco lo que está ocurriendo y todas estas incidencias, pues a lo mejor denotan que hay muchísimos atropellos, ¿no?, y hay muchísimas incidencias en cuanto a seguridad vial. O por lo menos han coincidido muchos en el tiempo. Lo que sí que es cierto es la gravedad, que a lo mejor los atropellos siguen siendo los mismos, más o menos podemos ver 1 o 2 más con respecto a otro año, ya de normalidad, pero sí que es cierto la gravedad. Hemos tenido fallecidos, personas que pueden tener golpes sobre todo en la cabeza, o alguna fractura, eso es cierto. ¿A qué se debe? Pues hay muchos factores, ¿vale? Cuando estamos hablando de culpabilidad, creo que ya lo he hablado más veces, la responsabilidad se comparte, ¿vale? No es tú has pasado un stop y tienes la culpa, no, a veces la persona que viene o debiera de venir bien no viene a la velocidad inadecuada, viene a una velocidad inadecuada, pues esto pasa igual, ¿no? Entonces aquí el peatón pues a veces no comprueba qué puede pasar con seguridad, qué es lo que hay que hacer. A veces el conductor pues tiene una velocidad excesiva, pero es que en los atropellos que están ocurriendo ahora, no. Todo lo que está ocurriendo son despistes, los peatones no se cercioran de que pueden pasar, confían en que el vehículo les ha visto y pasan, despistes por el conductor que va pensando en otras cosas, eso lo tenemos también claro, no que maneje el móvil, que a veces, sino que a lo mejor está hablando con el acompañante, sí, o va pensando en sus problemas. Cosas que nos pasan a todos los días. Todos los días. Y no es consciente de que viene un paso de peatones. Y luego si añadimos esto, por añadir el elemento vehículo de bicicleta, que estamos teniendo también colisiones contra bicicletas y monopatines, pues pasa lo mismo. El conductor no es consciente que sí, que un peatón está cercano al paso de peatones y lógicamente le veo y voy a parar. Una bicicleta, un monopatín no pasa así. Un monopatín o una bicicleta puedo estar a 5 metros del paso de peatones y no verle todavía, porque viene con una velocidad que en 3 segundos, 2 segundos ha recorrido 20 metros, que no le veo. Entonces, sí, esas cuestiones, cuando llegas a un paso de peatones, y lo he oído ya a varios ciudadanos, hay que pensar que es un riesgo y hay que empezar que son riesgos. Entonces, tienes que minorar más la velocidad si cabe y cerciorarte de que no hay nadie ni esperando ni acercándose. Que es que aquí parece, es que si no está esperando, no, si tú ves que algún peatón se está acercando, tienes que pensar que puede pasar. Pues hablando de ciclistas y de usuarios de patinete, sea eléctrico o no, que habitualmente es eléctrico, ¿no?, cuando sí, se está en la calzada, algo que aquí llevamos diciendo muchos meses, sobre todo la pasada temporada, para prevenir, pero me estoy dando cuenta ya por toda la información que paséis a los medios de comunicación, que cada vez hay más casos de impacto del ciclista o de conductor de patinete cuando el conductor sale sin mirar, abriendo la puerta izquierda, que impacta directamente con el que viene, que no lo has visto, ¿no? Esa solución es muy fácil. Hay que circular siempre, además lo dice también la norma, hay que circular siempre por el centro del carril o calzada, si es el único sentido de circulación. Nunca hay que arrimarse hacia los vehículos estacionados. Además, así lo que conseguimos es que vehículos que puedan circular detrás nuestro, vehículos a motor, vehículos de combustión o híbridos, no te pueden adelantar, porque si yo me orillo o me arrimo hacia la derecha o hacia la izquierda, y dejo suficiente espacio, pues a lo mejor invito al vehículo que me adelante. Entonces no, la vía tiene que estar ocupada totalmente por el vehículo cuando no tiene espacio para adelantar. En este caso el vehículo de
ciclista o monopatín eléctrico, no hay ningún impedimento en que, ni infracción que ocupe el centro de la calzada. De acuerdo, pues vamos a otro asunto que además tratamos la semana pasada aquí en este informativo. Recordarán que estuvo un representante de los vecinos de la Plaza Roma después de sucesivas peleas que ha habido en la zona, sobre todo en una calle en concreto donde hay un bar con una terraza, que muerto la terraza creo que ya ha desaparecido, los barriles por lo menos ya han desaparecido, y ha dado un portal, bueno, pues con las consiguientes molestias a los vecinos. ¿Es algo circunstancial? ¿En qué ha consistido el operativo que se ha desarrollado allí? ¿Cuál es la situación actual, Félix? Bueno, nosotros actualmente seguimos trabajando en este tema. Ha bajado bastante con la presencia policial mucho más efectiva, porque antes digamos que íbamos sobre todo a llamadas, lógicamente, y luego a cierres de establecimientos. Cuando tiene que cerrar el establecimiento a la hora determinada que tiene que por ley cerrar, pues se va a esas zonas de ocio para comprobar que se cierran. ¿Qué ocurre aquí? Pues que había ciertos elementos que se quedaban de terraza y demás que conminaban a los ciudadanos a quedarse allí, y entonces con el consiguiente ruido, consumo de sustancias y alcohol, y luego pues voces, peleas y demás. Entonces sobre eso hemos estado trabajando, Policía Nacional y nosotros, y yo creo que se están viendo los resultados. A lo mejor no se puede llegar a los resultados tan rápido como quisiera el ciudadano y el vecino, pero bueno, que confíe que el problema poco a poco lo vamos a atajar. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho en otras zonas. En otras zonas que ha habido estos problemas, con la presencia policial, la actuación policial, lo hemos atajado. Y irán a otro lado, puede ser, pero bueno, para eso estamos patrullando la ciudad, ¿no? Estamos en toda la ciudad pues para intentar evitar pues todos estos sucesos, por llamarlos de alguna manera, ¿vale? ¿Y la retirada de la terraza donde se producían los disturbios ha sido de motu propio del propietario? Sí. ¿O? Administrativamente y jurídicamente no se puede retirar una terraza pues porque los ciudadanos estén dando guerra o creando un problema, porque eso es una actividad del establecimiento. Otra cosa es que el establecimiento cometa una infracción, por ejemplo, tener más veladores, no respetar los horarios, algo que infrinja el propietario o el responsable titular de esa actividad o de esa terraza. Entonces sí, el ayuntamiento actuaría para que, lo ha hecho en otros establecimientos, cerrar la terraza, suspenderla y retirarla, pero en este caso no. Entonces, de momento, mientras cumpla el propietario o la persona que está al mando o del establecimiento, no se le puede retirar. Lo que sí que se puede hacer, que es lo que hemos hecho, esas zonas que se quedaban de una vez cerrado el establecimiento, se quedaban en esas zonas, esos barriles, eso les hemos hecho retirar porque no los puede tener ahí. Entonces hemos quitado ya parte del problema. Pues esperemos que esa paz sea duradera en el entorno de la Plaza Roma. Que cuenten con ello los ciudadanos, y además me consta que cuando nos han llamado están, pues, lógicamente están contentos porque hemos ido y hemos solucionado este tema. Nosotros seguiremos haciéndolo y no hace falta que nos llamen porque ya vamos a estar, pero bueno, si en algún momento dado vieran otra circunstancia que habría que actuar, pues como siguen haciendo hasta ahora que llamen. Bien, pues otros vecinos que también tuvieron voz aquí en este plató hace 2 semanas, en este caso, refiero a los vecinos del barrio del Crucero que se quejaban de las ocupaciones, ¿no? Los que estaban asistiendo por varias partes del barrio. Sí. Tengo entendido que se hizo una reunión hace unos días, ¿no?, para ver cómo estaba encaminándose este asunto y cómo se encuentra. Sí. Bueno, pues ahora mismo el edificio que está ocupado pues tiene un titular, entonces el titular es el que tiene que actuar para que no estén en ese edificio. Sí que es cierto, y por conversaciones con vecinos han intentado entrar en otras casas y hemos actuado inmediatamente, ¿vale?, retirándoles o quitándoles de esa zona. ¿Qué ocurre? Es una zona de personas mayores que de repente ha llegado otras personas pues que su algarabía y su actuar pues les ha, digamos, roto esa armonía que podían tener y esa tranquilidad. Entonces es difícil compatibilizar esto, ¿vale?, pero sí que es cierto que hay que dar seguridad y lo que hemos hecho es que ellos noten mayor presencia policial, mayor vigilancia. Hemos incrementado las rondas de vigilancia, incluso he hablado con algunos vecinos para que vean que la preocupación por parte de la policía de la seguridad de la zona y que ellos estén también tranquilos. Y poco a poco vamos trabajando en esto, pero si el propietario de la vivienda, de la casa, no actúa, nosotros es difícil que podamos hacer nada. Claro. Dentro de esa vivienda, podemos actuar fuera, que es lo que estamos haciendo. ¿Y hay más zonas afectadas o que son barrios muy propios de ser ocupados? Ahora mismo, que sepamos de problemas, está dando esto. Llevamos creo que 2 o 3 meses con este tema y ahora mismo no tenemos otros lugares donde se nos haya producido este problema. Tuvimos uno en la calle, en la zona de San Francisco,
pero eran unas personas que habían alquilado la casa bien. Lo que pasa es que eran ciertos ciudadanos muy conocidos y que generaban pues, lo mismo, una alarma social de cómo se comportaban y las cosas que hacían. Pero también estuvimos interviniendo en varias veces por esa zona, no solo San Francisco, sino incluso Venerables, y al final pues también se tranquilizó. Vamos a hablar del multacar, porque lo rentabilizáis bien, ¿no? La inversión. Bueno, nosotros es que no miramos la rentabilidad por las sanciones, ¿vale? No, es más, yo siempre lo he dicho, si denunciáramos todo lo que vemos, primero necesitaríamos bastantes policías más, y luego yo creo que no atajaríamos, porque si las cuestiones se atajan por denuncia, algo no funciona bien. Cuando hay que denunciar mucho para atajar las cosas, algo no está funcionando bien. Y sigue pasando. Pero ha subido la recaudación, ha subido. ¿Hemos puesto más denuncias? Yo creo que sí, hemos puesto más denuncias. Todavía no lo sé porque anualmente todavía no he recogido la información. Hasta ahora sí que hemos puesto más denuncias, pero no sé en qué porcentaje. Pero no solo de multacar. Hemos puesto más denuncias de todo tipo, ¿vale? Hay compañeros que no están trabajando en multacar y también denuncian. ¿Y crees que el mal endémico del aparcamiento en doble fila en Gamonal, concretamente en lo que es ahora la actual Avenida de Derechos Humanos, se va a solucionar con ese experimento que van a hacer desde el Ayuntamiento de dejar quitar un carril para hacer el carril bici, etcétera, y quitar la doble fila? Bueno, no sé si se va a atajar, porque hay que comprobarlo, pero lo que sí que sé es lo que hay ahora. Entonces yo me gusta el riesgo y me gusta hacer cosas nuevas, ¿vale? Quiero decirte, yo lo que no puedo hacer es conforme, porque si hago las cosas siempre igual, siempre va a tener los mismos resultados. Entonces yo lo que quiero es mejorar y continuamente mejorar, no solo en esto, en cualquier otra circunstancia de nuestra competencia. Entonces aquello que se haga por mejorar el tráfico, por mejorar en esto capacidad de estacionamiento, que es el problema que tiene ahora Gamonal, yo lo veo bien, porque ya sabemos cómo funciona. O sea, si hubiera que quitarlo, volvemos a lo de antes y ya está, ¿no? Pero si arriesgamos, si apostamos por algo nuevo y funciona, ¿por qué no? Eso es, no hay que tener miedo, ¿no? Es que aquí yo creo que a veces tenemos miedo a salir de esa zona de confort, todo el mundo, pensando en qué va a pasar, que ahora que tengo que moverme. Pero ¿sabes lo que pasa, Félix? Que cuando el concejal en rueda de prensa ya lo presenta con dudas, a mí me da que pensar. Dudas me refiero a que, bueno, es experimental, veremos a ver si es definitivo o no. Yo si ahora me dijeran, Félix Ángel, ¿tú lo harías? Sí. Sí, pero lo haría por lo que he dicho, porque hay que apostar por innovar, hay que apostar por mejorar. Y alguno dirá, pues esto no va a mejorar. Bueno, no lo sabes. Porque no se ha hecho nada por ver si mejora esto, entonces vamos a hacerlo. Pues lo que va a mejorar y mucho es la información sobre el trabajo que hace la policía local. Tengo que despedir ya a nuestro invitado, pero próximamente le veremos aquí de nuevo, porque es una intención de esta nueva temporada, y seguramente la próxima vez que le veamos no voy a ser yo quien le pregunte, sino ustedes, pero bueno, ya se lo iremos diciendo poco a poco. Félix Ángel, ha sido un placer tenerte, aunque se nos hayan quedado muchos temas en el tintero. Pues muchas gracias por la invitación, y respecto a lo que has dicho, encantado, porque me gusta mucho responder al ciudadano, sobre todo sus dudas, que a veces generamos dudas de nuestras actuaciones, para bien y para mal, y yo creo que es importante que podamos contestar al ciudadano el por qué hacemos las cosas la policía local de esta manera, o bien porque se nos ordena o se nos manda o se dice que organicemos las cosas desde un equipo de gobierno, en este caso el actual, o bien porque hay una norma que dice cómo tenemos que actuar. Pues lo vamos a hacer de forma periódica para todos los espectadores. Por cierto, me da la sensación de que últimamente hay muchas agresiones a la policía local cuando intervenís, más que antes. Ha habido un antes. O por lo menos lo contáis más que antes. No, ha habido un antes y un después. No es así. Ya lo veremos en la memoria a principios de año, el 20 de enero. Después de la pandemia, no sé qué ha ocurrido. Luego lo analizarán sociólogos, psicólogos y demás, porque sí que es verdad que la mente ha cambiado. ¿Vale? La actuación ha cambiado, pero desde todos. A lo mejor nosotros nos hemos vuelto más permisivos en cuanto a el carácter del ciudadano cuando interactúa con nosotros, y eso hace que el ciudadano se crezca en algunas circunstancias y al final haya que pararle. Y eso al final se nota en la intervención. Entonces hay de todo, porque ha habido de todo, desde agresiones, faltas de respeto, que eso al final no redunda en una detención, pero sí que agresiones, pero por cosas nimias, que al final se han complicado de tal manera. Sí, donde una intervención similar hace 2 años el sujeto no saltaba de la forma que salta ahora, ¿no? Es una buena reflexión que quiero traer a la mesa. Salvador, ¿qué te parece lo que está diciendo Félix de nuestra forma de actuar, seguramente por todo lo que ha pasado a raíz de la pandemia? Pues la verdad que fíjate, lo que ha pasado en la pandemia con lo que pasamos en el año 2011
Yo creo que no tiene nada que ver, ¿no? Porque yo recuerdo el tema de Gamonal, recuerdo el ayuntamiento completamente rodeado, reconozco todos los coches, y, es decir, se ha vivido una situación muy comprometida, ¿no? Pero sí que es verdad que la vida nos ha cambiado a todos, ¿no? No solo en el aspecto de las agresiones, sino en nuestra forma de ser. Unos percibimos como queremos más vivir, queremos más la vida, y otros quieren más libertad, ¿no? Son dos cuestiones diferentes. Quizás vaya un poco con la edad, ¿no? Los que hemos crecido y nos han tenido encerrados, pues sabemos que 2 años o 1 año encerrados en casa en este aspecto es un año muy importante, ¿no? Porque para nosotros 1 año es mucho tiempo, y para ellos también es mucho tiempo, pero mucho tiempo de libertad. Cuando salen se comen el mundo. La gente se crea y crece en sociedad, ¿no? Y cuando esa sociedad desaparece y se crecen solos viendo la televisión, viendo determinadas cuestiones de agresividad, no lo sé si Félix coincides conmigo, pues entonces salen al mundo que se lo comen y se lo terminan, ¿no? Yo entiendo así un poco la cuestión. Cristina, ¿tienes alguna teoría sobre esto? Yo creo que la gente ha salido con muchas ganas de su casa después del encierro, pero tampoco se observan, no se observan esos, claro, yo no me dedico, lo que veo es que tenemos más cercanía con los alumnos de lo que podías tener antes de la pandemia, pero porque durante el tiempo de la pandemia la interacción que hemos tenido con ellos ha sido, aunque ha sido a través del ordenador, sí, pero ha sido como mucho más cercana. Sí que a ellos he visto un cambio, como que ahora les cuesta menos interactuar, como que en algunas ocasiones sí que es verdad que te pierden un poco el respeto, bueno, parece que estás hablando con el profesor, no estás hablando con el amigo a través de internet, aunque la relación que estamos teniendo sea a través de internet, pero sí que todos hemos salido un poco locos de la Vale, pero yo me pregunto, dentro de 10 años seguiremos echando la culpa de la pandemia. No, es que a mí me da la sensación de que va por ahí, ¿eh? No. De hecho, he intentado hablar poco de la pandemia porque siempre... No lo decía por ti, hace 2 años, no. Pero yo creo que también otra circunstancia, y ya digo que lo analizarán en un futuro y no será muy lejano, ha sido que hemos tenido unas medidas tan coercitivas de restricciones que los policías hemos sido unos garantes de todo esto, que al soltar todo eso, toda esa presión, pues los ciudadanos, lo que bien dice Cristina, han salido desbocados, entre comillas, y han visto a la policía como ese reflejo de hasta ahora no me has dejado hacer lo que yo quería y como yo lo quería. Te vas a enterar. No te vas a enterar, sino como que intentan decir, ahora no me da la gana, o ahora ¿por qué? Claro. O quién eres tú, o tú ya no tienes ese poder coercitivo que tenías antes para mí limitarme, ¿no? Y hay una confusión ahí, yo creo, mental, que a veces nosotros nos explicamos, pero ¿cómo pueden llegar a hacer esto estas personas con una coherencia de la edad que tienen o de la situación, ¿no? Bien, pues Félix Ángel García, tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias, lo dicho. Próximamente, nueva visita de nuestro jefe intendente de la Policía Local de Burgos, a quien agradezco enormemente que esté aquí, que dé la cara y que hable de buena manera a través de este informativo con todos ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Ellos siguen aquí, Cristina y Salvador. Hacemos una breve pausa y a la vuelta damos voz al portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Miranda de Ebro, que quiere denunciar algunos aspectos relacionados con el consistorio mirandés. En 2 minutos. Volvemos aquí en Noticias 8 edición noche. Siguen con nosotros en plató nuestros analistas, Salvador de Foronda y Cristina Alonso. Gracias por continuar con nosotros. Enseguida estoy con ellos, pero hablamos ahora de actualidad mirandesa y lo hacemos con el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento mirandés, Guillermo Ubieto. Buenas noches, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por atender nuestra invitación, Guillermo, para hablar de algunos asuntos, como por ejemplo que este pasado verano ha habido cierta polémica por una rebaja en el precio para acceder a las instalaciones municipales deportivas por parte de la alcaldesa Aitana Hernando y 2 concejales más. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente, Guillermo? Sí, además una polémica que se ha dedicado torpemente a alimentar y hacer más grande la propia alcaldesa. Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida descubrimos que se están algunos concejales y la propia alcaldesa adhiriendo a una bonificación, a un descuento
al que solo se pueden adherir las personas que tienen un tipo de contrato fijo con el ayuntamiento y que sean o bien personal laboral o bien funcionarios, y lo que dijimos públicamente es que se tenía que eliminar ese privilegio y que tenían que corregir esa situación, tanto la alcaldesa como los concejales que se beneficiaban de esa situación. Nuestra voluntad era la de corregir una situación que era irregular, que era éticamente, además, consideramos que era negativa, y simplemente con una corrección y con una asunción de responsabilidades, con un pedir perdón por haber hecho mal las cosas, creíamos que se podía solucionar el problema. Sin embargo, la alcaldesa decidió dar una salida hacia adelante, dijo públicamente que hacíamos esa crítica por hacer daño y que era un descuento que estaba bien aplicado. Se nos dijo que éramos unos demagogos, que solo hacíamos política a base de ruedas de prensa, y lo que hicimos fue pedir un informe a la máxima autoridad del ayuntamiento, que es la Secretaría General, que evidentemente nos dio la razón y dijo que efectivamente esos descuentos no se podían aplicar a corporativos. O sea que a raíz de eso ya no disfrutaba de esa bonificación. Ella dejó que devolvía el dinero, pero no porque estuviese mal, sino para no darle motivos a Izquierda Unida para hacer una crítica. Y siguió sosteniendo que estaba bien aplicado ese descuento. Nos llamó mentirosos, dijimos que no estábamos mintiendo, que teníamos la total certeza de que no se podía aplicar ese descuento, y ante la negativa de la alcaldesa a asumir esa responsabilidad, lo que hicimos fue pedir ese informe a la Secretaría General, que efectivamente dijo que no se podía aplicar ese descuento y que por tanto estaban asumiendo un privilegio que era del todo irregular. De acuerdo, bueno, pues vamos a otra cuestión, porque hace unos días leíamos en Diario de Burgos el bajo tanto por ciento de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento mirandés. Dime si estás de acuerdo y, sobre todo, si es así, ¿de qué porcentaje hablamos en lo que llevamos de legislatura? Pues la verdad es que es una tónica que ha sido continuada a lo largo de la gestión del equipo de gobierno de Aitana en ambas legislaturas. En la anterior legislatura se ponía como excusa la necesidad de pactar para poder aprobar los presupuestos, las inversiones y lo que dificultaba la gestión cotidiana, pero ahora que hay una mayoría absoluta, pues nos encontramos con que las cifras de ejecución de inversiones son incluso más bajas que las del año pasado. Pero es que en el último ejercicio, 2021, llegamos al 28,29, es decir, que de cada 100 euros que se han prometido a la ciudad en inversiones, en infraestructuras, en servicios, en obras, solamente se han cumplido 28. Es la cifra más baja de la legislatura, hay una mayoría absoluta, con lo cual no hay excusa alguna a la hora de plantear que puede haber obstaculizaciones por parte de la oposición, y esto responde a una manifiesta incapacidad de gestión. Esto además es muy perjudicial para la ciudad y no hay forma de justificarlo como ellos intentan hacer. Eso suele decir que el problema es la piscina, que está estancada, la obra de la piscina, y que es una gran cuantía. Estamos hablando de una cuantía total de 10,3 millones de euros para inversiones, de los cuales solamente se han invertido realmente 2,9. Ahí la piscina son 3,5, estaríamos hablando de unos 4 millones de euros, además de la piscina, que también es una infraestructura comprometida y que no han cumplido en ya 8 años. Un segundo, Guillermo, que quiero contrastar este dato con Salvador de Foronda, ex concejal del Ayuntamiento de Burgos. Es un porcentaje muy bajo. Es muy bajo, y además a mí me llama la atención, ¿no? Sobre todo que hay una cuestión que es importante, que la voy a derivar lo que estás contando a otras cuestiones, ¿no? Si el gasto ha sido pequeño y el superávit ha sido grande, estamos en un tema de superávit presupuestario, ¿no? Creo que hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿por qué el Ayuntamiento de Miranda sube aquella industria, aquellos despachos y aquellos comercios que suponen el mayor valor catastral, ese 10%, le sube lo que es el IBI del 0,5 al 1%? Claro, porque hay superávit, quieres decir, como hay superávit, hay dinero en la caja. Entonces vamos en contra de un poco de lo que dice la Constitución, de la capacidad económica que tienen que tener los contribuyentes para el sostenimiento de las finanzas públicas. Entonces sí que me gustaría saber cuál es tu opinión en referencia a esta situación. Sí, porque es algo de lo que se ha quejado la patronal, es cierto. Guillermo. Nosotras estábamos de acuerdo desde el principio en esa discriminación de usos, porque entendíamos que era la única forma de aplicar una cierta progresividad, porque dentro de cada uso el 10% de los edificios de mayor valor catastral
están en manos de grandes empresas o de personas con altas rentas. Así se ha demostrado con el estudio que se hizo para la aplicación de esta ordenanza. Ahora bien, también creemos que si se generan unos ingresos a raíz de esa discriminación de usos, habría también que bajar el impuesto a la mayoría de la población, al uso de vivienda, a ese IBI que pagan todos los vecinos y las vecinas y que sufrió un incremento hace año y medio. Eso no se ha producido, el PSOE sigue manteniendo ese impuesto, sigue manteniendo esa subida, y lo que nos encontramos es que se generan más ingresos, se aumenta la presión fiscal de forma indiscriminada. Nosotros estaríamos de acuerdo en que la presión fiscal se incrementara de donde hay, pero no de una forma indiscriminada y cargando el sostenimiento de los servicios sobre la mayoría social, sobre las personas que peor lo están pasando y más después de una pandemia. Pero el caso es que la subida está siendo indiscriminada, se generan muchos ingresos, aún así sigue aumentando la deuda, pero baja el porcentaje de ejecución de inversiones. Venga, pues vamos. Una cosa. Sí, muy breve, Salvador. Guillermo, no me creo nada de lo que me has dicho por una sencilla razón, porque no visteis ningún estudio económico, no existe ningún estudio económico, y además esa subida que me estás diciendo entra dentro de ellos la empresa Retoneros, que está en concurso de acreedores y pasa de pagar 60.000 euros de IBI a pagar 120.000, con lo cual el argumentario que nos estás dando aquí no es lógico, no existía estudio económico. Gracias. Sí que existe estudio económico, de hecho está adjuntado a la propuesta de la ordenanza, porque además, si no, no se podía aprobar la ordenanza. Existe un estudio en el que se habla de cuántas propiedades hay, de los valores catastrales, de los diferentes usos, no de tienes valor razón, uso diferente. En una ordenanza de impuestos no tiene por qué existir estudio económico, pero sí que tiene que estar avalado por un estudio de la capacidad económica, con lo cual no, sigue sin convencerme. Vamos a dejar esto aquí si nos importa, porque tenemos que despedir la conexión, pero es que está calentito el tema de Miranda, porque además me está llegando información ahora, Guillermo, que quiere que saque una cuestión, no sé si tú sabes, qué pasa con el centro de mayores que ha reabierto con una nueva empresa y se está denunciando que esa nueva empresa no se ha subrogado a la plantilla anterior. Sí, lo que ha pasado aquí es la gestión de este ayuntamiento, que tiene contratos caducados durante años y que dilata muchísimo los procesos de adjudicación. Se cerró el servicio en 2020 debido a la pandemia, pero la contratación de una nueva empresa para volver a prestar el servicio se dilató mucho por parte del equipo de gobierno. Además, una vez ya se levantaron las restricciones y se posibilitó que se abrieran este tipo de centros en toda la provincia y en toda la región, el equipo de gobierno decidió ponerse a hacer obras, con lo cual el centro ha estado cerrado más de 2 años y medio. Nos encontramos ahora con una situación en la que la plantilla que tendría que estar subrogada no se ha subrogado. Gente de Miranda que llevaba más de 20 años trabajando en este centro se ha quedado en la calle y ahora estamos en un limbo en el que el equipo de gobierno, el PSOE, dice que cumplió los plazos y nosotros creemos que tardó demasiado y que esa es una de las razones por las cuales esta gente se ha quedado en la calle. Lleva 2 días abierto este centro y ya estamos recibiendo quejas de la gestión, de la actual gestión, al cambiar toda la empresa y toda la estructura de la plantilla. Pues dicho queda, Guillermo Ubieto, portavoz de Izquierda Unida y el Ayuntamiento de Miranda de Ebro, que sepas que quedas automáticamente invitado aquí en Plató a un cara a cara con Salvador de Foronda. De esto que acabamos de descubrir, Salva, ¿verdad? Yo acepto el reto y acudiré con el estudio para poder debatir en profundidad sobre el asunto. Además, adelantaremos el juicio. Perfecto. Muy bien. Bueno, va a dar mucho que hablar esto. Guillermo, lo dicho, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Volvemos con Cristina Alonso, porque se nos había quedado en el tintero en el primer bloque, de hablar relativo a un problema que tienen ahora mismo las comunidades de propietarios, que incluso ha habido una comunidad de Logroño que ha dicho que en todo el invierno no va a encender la caldera porque le supondría un gasto por vivienda de 500 euros al mes. Bueno, a ver, las comunidades de vecinos son un mundo aparte. Sí. ¿Vale? Lo primero, para todo, ¿no? Sí. Lo primero, las comunidades de vecinos, cuando tienen una calefacción central, son grandes consumidores. Entonces no se pueden acoger a determinadas ventajas que tienen los pequeños consumidores. Eso por un lado. Entonces tienen que ir siempre al mercado libre, a buscar la mejor oferta. Ahí ya tienen un problema. Al ser grandes consumidores también tienen que tener muy claro que tienen que ser muy eficientes, y hay muchas comunidades de vecinos que todavía no tienen implementadas medidas de eficiencia energética, como pueden ser los contadores individuales de calor. Nos podemos encontrar con que se está tirando la energía
y claro, la pagamos entre todos. Entonces eso es algo que es importantísimo, hay que tener contadores individuales. Sí que hubo el código técnico te decía que a partir del año, a partir de un año había que poner contadores individuales en todas las viviendas, luego se retrasó y actualmente otra vez se está volviendo a la imposición de estos contadores individuales, pero no todos los tienen todavía puestos. Entonces yo creo que es importantísimo, la gente tiene que saber cuánto consume y cuánto cuesta lo que consume. Claro. Entonces, que esa gente, es justamente esa noticia, pues bueno, pues luego se han oído bastantes cosas de esa propia comunidad, pues que había muchos pisos en alquiler, que había muchos vecinos que pudieran ser morosos, pues claro, sí, las cuentas, rascando, luego ves más cosas. Que las comunidades de vecinos tienen problemas y que ha habido que hacer en algunos casos importantes derramas para poder cubrir el coste a mayores que ha tenido la calefacción durante este invierno pasado y que seguramente tendrá este invierno, pues sí que es cierto. Bueno, pero es importantísimo medidas de eficiencia energética. Lo que es injusto es que las rebajas fiscales que ha habido en la factura, eso es, del común de los mortales, no se les ha aplicado a ellos. Eso es. Que creo que se estaba trabajando desde el gobierno en ello, pero de momento todavía ellos siguen pagando. De momento no, porque ellos al ser una comunidad, claro, y un gran consumidor, no es justo no eso. Se considera que el consumo que individualmente hace cada uno, pero porque no se puede hacer porque no existen esos contadores individuales. Entonces, ¿cómo haces ¿qué pasa si justamente, imagina que hay una residencia de ancianos en una de las plantas claro, del edificio, que son bastante comunes? Pues puede que si una planta del edificio es de un solo propietario, ese propietario puede ser perfectamente un gran consumidor. Ha quedado claro. Salvador, veíamos en sumario reacciones esta mañana en la sesión de control al Gobierno, reacciones de la oposición, de Ciudadanos, Partido Popular, etcétera, a los presupuestos del Estado. ¿Cuál es tu titular sobre lo que ya vamos conociendo? Que el tío Gilito ha salido a dar no sé, a vender su próxima campaña electoral, ¿no? Fíjate que hay una cosa... era rico, ¿no? Sí. Claro, los ricos están muy denostados, sí, ¿no? Por lo están muy denostados los ricos, sí. No entiendo muy bien. Que genera riqueza, no entiendo. Que sale directamente... Fíjate esta mañana que dice que el crecimiento que se prevé es del 2,1% del próximo año, el 2020, y ya esta mañana ha salido el Banco de España diciendo no, el 2,1 no, va a ser el 1,4, cuando el Instituto de Estudios Económicos ha dicho que el 1,5, ¿no? Y prevé unos ingresos del 7% más, sin haber deflatado, más que con la inflación que tenemos este año, con lo cual eso viene de los propios presupuestos. Yo creo que no ha tenido en cuenta, sobre todo voy a decir dos cosas muy claras, no ha tenido en cuenta el tema de la reducción del IVA, se lo ha olvidado, y luego sobre todo la reducción otra vez de los combustibles, sí que del bono de transporte, pero bueno, que son cosas importantes que se había ganado ahora. Pues hasta aquí nuestra mesa de actualidad con Salvador de Foronda. Muchísimas gracias. Muchas gracias siempre, Rafa, venir aquí otra vez. Y Cristina Alonso, catedrática de la Universidad de Burgos, que hoy nos ha dado auténticas lecciones en materia energética. ¿Cómo ha sido esta primera experiencia? Cuéntame ya, como si ya no estuviéramos en directo. Como si ya no estuviéramos en directo. Yo lo he pasado bien. Sí. Sí, he estado cómoda. Sí. Y bueno, me ha gustado mucho conocer a los otros invitados, que siempre está bien tener relación con las fuerzas vivas de la sociedad burgalesa. Fuerzas muertas. Bueno. O aletargadas, quieres decir, ¿no? ¿Qué cara tienes, Rafa? En este caso, muy vivas. Has hecho bien. Cristina, muchísimas gracias. Nos vemos pronto por aquí. Cuando queráis. Vamos a continuar porque cada vez son más los pueblos que no tienen ni un solo establecimiento, tampoco cantina. Es el lugar que ya saben que es el punto de unión, ¿no?, de los vecinos. Pues en San Pedro Samuel, un pueblecito de aquí de Burgos, solamente los mayores de 50 años pueden recordar el bar del pueblo. Ahora, 5 décadas después, oyen bien, 5 décadas después, acaban de abrirlo de nuevo. Por amor, Gara dejó atrás la isla de La Gomera y vino a vivir a Burgos. Hacía más de 50 años que en la localidad de San Pedro Samuel no había bar, y la idea de regentar este proyecto municipal convenció a la familia. Soy de La Gomera, soy de un pueblo, al final las cabras siempre tiran para el monte, y sí, yo quería irme a vivir a un pueblo desde hacía mucho tiempo. Sabía que emprender en un pueblo no iba a ser fácil, pero la acogida está siendo magnífica. Quiere que sea el punto de encuentro de jóvenes y mayores, y a los vecinos les ha devuelto la ilusión. Igual que tener una iglesia bien a tenerla mal, pues así nos ha pasado aquí. Tenemos un bar, pues venimos a pasar un rato. Muy contento, porque mira, si no vería tanta gente como vemos ahora aquí.
nos contamos qué tal nos va la vida y unas risas. El bar cuenta con comedor y un apartamento turístico. Nosotros ya nos habíamos acostumbrado, ibas a otro pueblo y nada, pero mira, ahora lo tenemos aquí. La vida en esta localidad burgalesa en nada se parece a la de la ciudad. Estamos intentando integrarnos porque también es difícil aprender a vivir así, aprender a conciliar con los niños en el trabajo todo el día. Ha tenido que pasar medio siglo para que estos vecinos vuelvan a sentir lo que es juntarse en el bar del pueblo. Y nos alegramos mucho, ya nos marchamos. Este miércoles 5 de octubre nos deja una nueva inversión de Bridgestone en Burgos. A finales del próximo año tendrá operativo uno de los mayores centros logísticos en Europa, un almacén de 43.000 metros cuadrados. La firma de neumáticos japonesa invertirá 36 millones de euros y, atención, contratará a medio centenar de trabajadores. Hasta mañana, buenas noches.